Muy buenas noches para los que ven la transmisión y buenas noches para los hermanos que están aquí presentes. Amén. Amén. Mis hermanos, el día de hoy, en este culto de evangelismo, vamos a leer la palabra que está en el libro de los Salmos, en el Salmo número 32, versículo 3 hasta el versículo 8. Amén. Este es un salmo bastante importante, como todos los salmos, y es, creo que se podría decir conocido, porque es el salmo de David. El salmo que David justamente él narra o canta o le alaba a Dios, a nuestro Padre Celestial, justamente después de que él cayó en pecado, el pecado con Betsabé. Así que vamos a leer este salmo, mis hermanos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi vedor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Gloria a Dios. Amén. Esta es la palabra del día de hoy, mis hermanos. Una palabra muy hermosa y una palabra asimismo de exhortación, pero de mucho amor. Esta exhortación que Dios permite que tengamos por medio del salmo, de la canción, de la alabanza que cantó con ese espíritu de arrepentimiento David a nuestro Padre Celestial, es la motivación y es la razón para que nosotros, asimismo, nosotros entendamos cuál es la naturaleza del pecado en aquel que ya es un santo. Y yo digo un santo desde el punto de vista de que toda persona que ya es separada para Dios, toda persona que ha aceptado a Cristo Jesús, ya se puede llamar santo. Y aquí, mis hermanos, tenemos que quitarnos un poco quizás el concepto que muchas veces se ha tenido a veces de que un santo de ley tiene que cumplir como mínimo requisito capaz de estar allá muerto. Estar muerto e incluso ser objetivo o ser protagonista de algún milagro. Porque a veces así se tenía en cuenta antes, ¿verdad? Amén. Sin embargo, la palabra de nuestro Dios en diversos versículos, en diversas enseñanzas, ya nos ha explicado y ha sido bien explícito que un santo, la misma palabra santo viene de separamiento. Que quizás en el tiempo del Antiguo Testamento era muy parecido o venía de lo mismo como cuando una persona era un nazareo. Pero en nuestro tiempo, santo es un separado que a diferencia del nazareo de antes en el Antiguo Testamento, que era alguien que estaba separado desde que había nacido y de que tenía que cuidarse, purificarse y evitar ciertas comidas o ciertas acciones, ciertas bebidas. En nuestro caso, una vez que nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestras vidas, nos volvemos en personas separadas para Dios, en personas que somos escogidas, en personas llamadas para representar a ese Dios todopoderoso. Y obviamente nosotros no es que vamos a eximirnos de comer o de beber. Nosotros tenemos la purificación y la limpieza directa del Espíritu Santo. Amén. Y este Espíritu Santo va a limpiarnos de tal forma de que nosotros, sin siquiera obligarnos a dejar algo, poco a poco Él va a permitir, nos va a dar la fortaleza para que ni siquiera gustemos o que ni siquiera querramos participar de aquello que en el mundo nos gustaba antes. ¿Verdad, mis hermanos? Amén. Amén. Entonces esa parte creo que está clara. Entonces, sabiendo eso, yo lo que les estoy diciendo es, lo que acabamos de leer, desde el versículo 3 al versículo 8, es algo para alguien que ya conoce a Dios, para alguien que ya ha aceptado su nombre, para alguien que pretende estar en su camino.
Nosotros como evangelistas ya habíamos estado aprendiendo en los otros cultos anteriores de que nosotros estamos llamados a ser evangelistas en diversos lugares, ¿verdad? Amén. Y estamos llamados a predicar, por ejemplo, y dice la palabra, o sea, te he mandado o te he puesto para que vayas entre las naciones, para que prediques y vayas a hablar la palabra en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y yo quiero, mis hermanos, que el día de hoy nosotros nos fijemos en Jerusalén, en la parte del mismo templo de Dios, en la parte de aquellos que también se hacen llamar nuestros hermanos en Cristo. Y digo que se hacen llamar, pero no quiero que crean que no lo son. Sí son hermanos en Cristo. Están asimismo al pie de la batalla. Están buscando llegar a esa figura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Sin embargo, por una u otra circunstancia, caen en el pecado, tal cual como un día cayó David. No sé, hermanos, si todos los que están aquí presentes más o menos tienen conocimiento de la historia de lo que le pasó a David. Pero David, siendo rey, siendo ungido por Dios, cuando estaba justamente en el inicio del pináculo de toda la gloria que él daba a Dios como rey, él cayó en un pecado. Y él cayó de una forma tan, digamos, tan simple, por no decir capaz, en la que menos él se hubiera imaginado. En el único día que se podría decir, porque él iba de guerra en guerra, de guerra en guerra, en el único día que él dejó de ser diligente y que él se tomó el tiempo de ir a una terraza a observar en cierto ocio, él vio a una mujer, y eso lo llamó a la lujuria, a tal punto que él codició a esa mujer, a tal punto que eso lo llevó a que cometiera adulterio con esa mujer. Y finalmente esto terminó en homicidio, porque él mató o mandó a matar al esposo de esta mujer para llevar a cabo el pecado completo. Y yo creo que en la historia de David vemos como un pecado lleva a otro pecado, ¿no? Porque Dios nos manda a ser diligentes. Y si él en su diligencia tenía sus funciones, él ese día no tenía que estar en ocio. ¿Verdad, hermanos? Amén. Por eso, y nosotros a veces creemos algo insignificante. No, yo tengo estas funciones, tengo este propósito, tengo que cumplir este trabajo, pero vale la pena que hoy día me dé mi rato de ocio, que este día, no sé, me tome la molestia, me tome el día libre. Peor que mi mente que estoy enfermo. Y dejo de ser diligente. Eso, mis hermanos, según lo que dice la palabra, ¿es o no es un pecado? Y uno parece exagerado, pero lo es. Y más en sí que por la acción, ya sea que ese día lo voy a aprovechar para dormir todo el día, o ese día me voy de viaje, o ese día incluso voy a hacer algo que no es nada respetable. Más allá de eso, es el simple hecho de no cumplir con diligencia aquello que es mi trabajo. Y recuerden que dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, mis hermanos, todo trabajo yo lo hago ¿para quién? Para Dios, para Cristo Jesús. Entonces es ahí donde viene esa parte del pecado. Pero mis hermanos, si aún eso no nos queda claro, ese pecado en el caso de David provocó otro pecado, porque le dio el tiempo suficiente. ¿Para qué? Para que se pudiera andar viendo lo que no tenía que ver. Y ahí es donde dice, muchos incluso en el mundo dicen, que una mente que está ociosa es edificio de Satanás. Se lo dice afuera. Y es muy cierto, mis hermanos. Es muy cierto, es muy sabio. Porque una persona que en un momento dice, no le hago daño a nadie, voy a descansar, me voy a la playa, me voy a esto. La playa no es mala. El descanso no es malo. Pero uno está faltando a sus responsabilidades. Es más que seguro que Satanás va a utilizar el momento. Porque en ese momento es como que nosotros abrimos una llave. Estoy en pecado, es un pecadito. Pero abrí la puerta, capaz que no abrí toda la puerta completa, abrí solamente la ventanita. Por ahí puede entrar. Y eso que entra va a originar otro pecado, otra tentación. Y en el caso de David, ¿lo llevó a qué? Al adulterio. Y una vez que fue al adulterio, como ya dijimos, hasta una muerte hubo. Entonces, lo importante en el caso de David es que él aquí nos cuenta cómo fue el proceso que él vivió
para volver a estar con Dios. Y eso nos lo ha dejado, y yo quiero que lo leamos atentamente para que entendamos cuál es el proceso. Y para que evitemos hacer lo que Él hizo, y para que hagamos en cambio lo que Él hizo cuando ya estuvo de acuerdo al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Entonces no sé si sea claro, pero el día de hoy vamos a aprender algo importantísimo. Vamos a permitir que Dios nos hable por medio del Salmo 32, algo que muchos seguramente han de querer saber. Muchos ahorita, no digo los que están aquí presentes, los que están viendo, pero hay muchos que seguramente están en un pecado y no saben qué hacer. No saben cómo quitarse la culpa. No saben incluso, ya es verdad, yo pequé y quiero dejar de pecar, pero no saben exactamente qué debe hacer, qué proceso debe seguir. Y lo más importante, y a lo que vamos el día de hoy, hay muchos que de pronto dijeron, nadie me vio, nadie lo sabe, nadie se entera, y como yo soy un hijo de Dios, según la Biblia, si yo me arrepiento, Dios me perdona. Pero solo lo dicen, pero no se arrepiente de verdad. Y entonces dice, no, nadie lo va a saber, me voy a quedar calladito, aunque me pregunten, yo digo que no es verdad, no pasa nada. Si no hay quien me juzgue, no hay castigo. Muchos hermanos en Cristo piensan eso, hermanos. Y es peligroso. Es peligroso tener un pecado oculto. No podemos tener pecados ocultos. De hecho, según múltiples conversaciones y opiniones de cristianos, de teólogos, si hay algo más fuerte en nuestra vida que el pecado, es ocultar un pecado. Por eso a veces, incluso que la misma acción del pecado, más peligroso es tenerlo oculto, mis hermanos. Así que vamos a leer. Y vamos a empezar ahora desde el versículo número 2, mis hermanos. Dice la palabra, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, dice el proclamador de este salmo, que es David. Bienaventurado, cualquiera que no ha sido culpado de iniquidad. ¿Qué significa? Que esta persona ha sido perdonado, ¿verdad? Porque Dios lo ha perdonado. Y algo importante, aquí no está hablando de alguien a quien no culpa a Jehová de pecado, lo culpa de iniquidad. Y la iniquidad tiene una diferencia grande con el pecado. La iniquidad a veces no sale de nosotros. La iniquidad a veces no es que afecta a nadie fuera de nosotros. La iniquidad es cuando el pecado aún ni siquiera coge cuerpo. La iniquidad es cuando está dentro de mí, cuando está en mi corazón, cuando está en mi mente, cuando yo juego en mi pensamiento con el pecado. No lo hago realidad, no se materializa. Pienso, por ejemplo, en el caso de David, aún a Betsabé no la había tocado, pero en su mente, desde el momento en que la vio, él en su mente ya estaba estratagiando cómo la voy a tomar, cómo la voy a ver. Entonces, eso es iniquidad, cuando está dentro de mí. Cuando yo confabulo y voy a hacer esto y haré el otro y seré así y nadie me va a ver. Aún no he cometido el pecado, pero dentro de mí la iniquidad va creciendo, ¿verdad? En el pensamiento. Y por eso aquí el salmista dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y eso es importante, mis hermanos, pero lo vamos a entender con el resto de los versículos. ¿Cómo es posible que hay un hombre, que pueda haber un hombre a quien no va a ser culpado de iniquidad y en su espíritu no hay engaño? Es el Cristo Jesús, efectivamente. Y en nosotros, solamente si yo creo en ese Cristo, puedo cumplirlo. ¿Hay forma de que en mí no haya engaño? La única forma es Cristo. Y Cristo nos dio una llave maestra, hermanos. Él nos dio una receta secreta. Y gracias a nosotros ya no es secreta, porque salimos a predicarla. Amén. ¿Y cuál es esa receta? Que si yo estoy en iniquidad, eso me separa del Padre. Pero como yo tengo a Cristo, en quien no había engaño,
lo que Él hizo cubre mi iniquidad. Y entonces, lo que era imposible que yo no tenga engaño dentro de mí. Pero ahora ya no hay engaño. Para Dios ya no hay engaño. Y no porque el engaño desapareció. No, el engaño está y estuvo, pero ya fue consumado. ¿Cuándo fue consumado ese engaño dentro de mí? El día en que Cristo la pagó en la cruz. Entonces, todo tiene su paga. Todo precio ha sido saldado, mis hermanos. Sigamos con el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Wow. ¿Qué nos está diciendo David? Y esto, mis hermanos, para los que conocen la historia de David, lo que acabamos de hablar sobre Betsabé, sobre su pecado, esto es algo que el que lee esto tiene una revelación. Porque la historia de David simplemente dice, él pecó, ocultó su pecado, y de pronto el profeta, enviado por Dios, le hace reconocer su pecado. Y ahí él se da cuenta que hizo mal y se arrepiente. Y uno dice, bueno, David sinvergüenza. Todo ese tiempo David fue un sinvergüenza que había pecado, hizo lo que hizo con Betsabé, le hizo lo que le hizo al esposo, y estaba como si nada, ¿verdad? Creo que pensamos todo eso. Pero cuando uno lee este salmo, uno ve que no es así. Porque David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y dice que dentro de él, todo el día, él gemía. O sea, él no estuvo tranquilo. Él no estuvo así como si nada, así divirtiéndose, pequé. No. Si fuera una persona del mundo, una persona que no ha conocido a Cristo, posiblemente pudiera estar tranquilo en esa injusticia de que nadie supiera nada. Pero cuando una persona ya conoce y ya se ha entregado a Dios, ya es parte, y hay un Espíritu Santo morando dentro de nosotros, cuando peca, no es lo mismo. Tal como David, uno sufre. La persona sufre. Y como dice aquí, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Yo les digo, mis hermanos, ¿ustedes creen que esa frasecita fuerte que dice David, mis huesos se envejecieron, es metafórico? No, ¿verdad? Literal. Es literal. Y de hecho, eso abre muchos debates. Pero algo que sabemos muy bien y que lo podemos saber hasta con cualquier ciencia básica, cualquier médico, aún sin ser cristiano, cualquier psicólogo, psiquiatra sin ser cristiano, nos puede decir que nuestras emociones se somatizan a tal punto que se convierte en una enfermedad física. Y eso es lo que está aquí hablando David. Su iniquidad, ese pecado que él tenía, y él lo estaba callando, lo estaba matando por dentro, a tal punto que él dice, mis huesos envejecían. Yo no creo que él haya tenido un medidor de vejez de viejo, de los huesos sobre todo, que están adentro. Pero para que él mencione los huesos, yo me imagino que ese David, todo el cuerpo le debe haber dolido, haber tenido más o menos dolores comparables con aquellos que sufren, los que sufren de osteoporosis, los que sufren sobre enfermedades articulares. Ese tipo de dolor estaba sufriendo David. O quizás el dolor de saber que le había fallado a Dios. Y eso efectivamente. Pero es el tema, que es un dolor que viene en nuestra alma. Que afecta es alma, espiritual, pero un dolor espiritual que produce una emoción se somatiza. Y sí nos daña nuestro cuerpo. Y de ahí que una conversación un poco parecida a la que estábamos hablando antes. ¿De dónde viene que tanto cáncer? Que tanto dolor de cuerpo. Antes no había tal enfermedad. Muchos dicen eso, ¿verdad? Muchas veces dicen, pero antes la gente no se enfermaba tanto. Entonces, ese es el tema, mis hermanos. Que una enfermedad espiritual se somatiza y se vuelve física. Normalmente cuando hacemos la Santa Cena, se dice, justamente el último versículo de Corintios, lo que dice Pablo es que todo aquel que bebe y come y bebe sin arrepentirse, bebe sin
hace juicio, bebe juicio. ¿Y qué dice? Y al final dice, por eso hay muchos enfermos en la congregación. Porque ahí una vez más se ve que algo espiritual sí enferma el cuerpo. De forma que no es por gusto que de pronto vamos a ver en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, muchos hermanitos que siempre están enfermos. Y uno no es quien para juzgarlo. Uno es quien para levantarlos, ¿verdad? Para predicarles, para hablarles más de Dios. Dicen, ya saben de Dios, pero no hay que predicar. Y por eso es que vamos, hay que predicar en Jerusalén. Hay que predicar dentro del mismo templo. Vemos a un hermano caído, un hermano enfermo. No quedemos ahí. No, pero él también es cristiano, pues. Dios tiene que sanarlo. Puede haber ahí algo. No es para juzgarlo, hermanos, sino para orar por él. No solamente orar para que se le quite la enfermedad. Orar para que si algo él está ocultando, que él se lo confiese a Dios, a nadie más. El pecado oculto nos enferma, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo David. Un pecado oculto daña mi alma, daña mis huesos. De pronto no se sabe por qué razón. Alguien que siempre, toda la vida, ha estado declarando el nombre de Dios, pero sigue enfermo. Y es obvio, hermanos, tampoco vamos a decir toda enfermedad que está dentro de la iglesia es por un pecado oculto. Porque así mismo el Evangelio nos enseña que hay enfermedades que tienen un propósito divino y es para glorificar el nombre de Dios. Pero esto más allá, mis hermanos, de ver afuera es para ver adentro de nosotros. Y yo lo digo en experiencia propia. A veces tenemos dolencias y yo digo, ¿qué pasa? ¿Por qué me pasa esto? Me duele. Y ahí viene otra característica del pecado oculto. El pecado oculto, a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta que es un pecado. Creemos que simplemente fue, no debía hacer esto, pero no pasa nada. Si yo no lo considero pecado, nunca lo voy a confesar. Nunca se lo pondré a los pies a mi Padre Celestial. Nunca le pediré a Cristo que lo limpie. Y entonces también se vuelve un pecado oculto. Así que sigamos, hermanos. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Mano de quién estamos hablando aquí? De Dios. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Entonces aquí lo que nos está diciendo el salmista, mientras él cayó, mientras él estaba calladito, mientras sus huesos más le dolían, él sentía que la mano de Dios estaba sobre él y lo agravaba y lo agravaba. Y esto, hermanos, tenemos que tener la consideración explícita de que no hablamos de un castigo. ¿Hablamos de qué? De corrección, de disciplina. Y yo le pongo el ejemplo. Si yo sé que mi hijo, un hijo pequeñito, vamos, un pequeñito sobre todo, un chiquitito así, de esos que hasta da cosa pegarle, ¿verdad? Son pequeñitos, bonitos. Ese pequeñito, yo sé que está haciendo algo mal, o de que va a hacer algo mal. ¿Yo lo dejo que lo haga? No. O ya hizo algo malo, pero puede arreglarlo. ¿Dejo que se quede sin arreglarlo? Yo voy a estar ahí, mínimo diciéndole. Y no hace caso, voy a estar molesta. Mijito, haz esto. Mijito, pide disculpas. Mijito, entrega eso. Devuelve. Mijito, ya. Mijito, suelta eso. Mijito, eso no es para ti. La otra vez estábamos en una piscina, a los chiquitos, eso no es de ustedes, déjenlo, va a provocar un problema. Y el niño a veces no quiere entender, ¿verdad? Porque las cosas las dejan así tiradas. Entonces como no es de nadie, lo cojo yo. Y ahí no está, evitemos un problema. Entonces, mis hermanos, más o menos así es cuando la mano de Jehová se agrava sobre nosotros. Es una mano de amor, pero obviamente va a buscar la forma de que nosotros entendamos y busquemos el arrepentimiento. Busquemos ir a Él y confesemos nuestro pecado. Obviamente esa mano va a ir más o menos como un émbolo. Primero, y uno dice, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué no me salió esto? Pero nada de hacer nada. Sigo. Entonces la mano de Jehová, un poquito más.
uy, ahora pasa esto, pero ¿por qué? Y un poquito más. Entonces, yo les estoy dando este ejemplo del émbolo para que también nos demos cuenta de que si nosotros no nos fijamos, y sobre todo, si alguien aquí presente o en la transmisión le está pasando algo parecido y yo ya le estoy diciendo lo que dice la palabra, ya no tiene forma de decir, no me lo dijeron. Entonces en medio ve algo extraño que está aumentando y como que está prevaricándose más y más. Que ponga atención, porque Dios lo ama tanto, Dios nos ama tanto, que Él va a seguir aplastando. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros reconozcamos nuestro pecado, que no nos privemos de la bendición, que no nos apartemos, que no sigamos enfermando nuestros huesos. Eso quiere Jehová. Es más o menos como ver a alguien que sabe no debe tocar el fuego, pero él quiere irse en contra y coge el fuego. Entonces viene acá el papá y le dice, mijito, lo reta, no toques el fuego. Y se sigue quemando. Y se sigue quemando. O sea, así me hago entender, hermanos. Esa es la mano de Jehová. Esa mano agravante. Una mano poderosa, pero una mano que está movida por amor. Porque nos ama, hermanos. No tomemos toda vez que Dios nos corrige como un castigo. Más bien es un llamado de amor. Pero a veces no nos gusta, ¿verdad? Pero es amor. Y si logramos entenderlo, si logramos dejar aquello que no queremos soltar, aquello que ya Dios nos ha dicho por diversas fuentes, eso no es para ti, eso no te pertenece a ti, ese camino no debes seguir, el camino soy yo, el camino soy Cristo, y aún así no lo hacemos. ¿Qué creen que va a pasar, hermanos? Va a seguir. Pero lo importante, hermanos, es que, y tenemos a David, hay una canción, no es alabanza, canción, que canta un cristiano. Dice, gracias por Pedro, ¿no? Gracias por David. Gracias porque tenemos un David que él nos dice lo que él sufrió. Pero asimismo nos dice que aunque le dolió, y aunque le pesaba la mano de Jehová, pero él salió de ahí, mis hermanos. No es motivo para glorificar el nombre de Dios. Amén, mis hermanos. Sigamos. El mismo versículo. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi hermano, aquí, y sobre todo por aquí se hace una pausa. El verdor lo está tomando como que si él hablara de un árbol. David es un árbol, nosotros somos árboles, y nuestro verdor, nuestro colorcito verdecito, o sea que estamos frescos, ¿verdad? Estamos en nuestra plena frescura. No estamos ni chicos, ni estamos viejos, no estamos maduros. Estamos verdecitos. Esa juventud, esa plenitud de vida que solo Dios nos da, ¿qué le está pasando? Se pierde. Se está perdiendo en sequedades de verano. O sea, un poquito más, ya mismo llegamos al otoño. O sea, hojas secas. ¿Y por qué? Exacto. Marchita y seca. Eso le pasa a David. Eso nos pasa a nosotros si callamos y no abrimos nuestra boca y confesamos nuestro pecado. Nos vamos a secar. Y luego de pronto alguien nos dice, ¿qué te pasa? Te veo decaída, te veo decaído, te veo avejentado. Está enfermo. Y uno piensa cualquier cosa. Estoy trabajando mucho, estoy haciendo esto. Pero la pregunta a veces es mirarse adentro. Tal vez no es pecado, pero estoy viviendo en una iniquidad. Estoy teniendo malos pensamientos. Estoy cada vez que en mis sueños aprovecho y lo que no puedo hacerlo en la vida real, me lo imagino. Trato de disfrutarlo, lo indisfrutable. Porque, para bien o para mal, cuando somos hijos de Dios, no disfrutamos plenamente del pecado. No disfrutamos del pecado, hermanos. Creemos, es la mentira de Satanás. Satanás nos impulsa, nos tienta, nos llama y nos dice que eso nos va a hacer felices, al menos físicamente. Pero no es así, es una mentira más del enemigo. Porque el enemigo nos miente día y noche, todos los días nos miente, hermanos. ¿Quién nos dice la verdad? Solo el Señor. Cristo Jesús. Él es la verdad. Amén. Versículo 5.
Y miren, hermanos, igual les digo para que lo sepan. El Selah, cuando dice Selah, es una pausa para meditar. O sea, David está cantando, mis huesos cada vez se podrían más, la mano de Jehová cada vez me aplastaba más, y yo en mi verdor se estaba perdiendo. Y entonces se queda callado y piensa y analiza, y entonces nos dice lo que pasó en el 5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Entonces, esa fue la fórmula que lo sacó a David de ese estancamiento, de esa pudrición, de esa destrucción, autodestrucción que él estaba llevando a cabo por tener su pecado oculto. Porque en el caso de David, como dijimos, ya no era solo la iniquidad. Él ya había pecado, escondió lo de Betsabé, escondió la muerte de Urías, y él estaba con un pecado dentro que nadie sabía. Sin embargo, llega el profeta que tampoco sabía. Pero ¿quién sabía, hermanos? Dios lo sabía. Y por eso hizo que Natán vaya y lo confrontara, para que él se diera cuenta que su padre, su Dios, aquel que lo había puesto por rey, él sabía lo que había hecho, él sabía lo que hacía. Y en este día también les digo, mis hermanos, él sabe lo que hemos hecho. Dios sabe lo que hacemos, lo que pensamos. Él sabe nuestra iniquidad. Y por eso él manda Natán, un profeta. Quizás yo estoy tomando ahorita este lugar. Claro que yo no tengo por qué saber lo que ustedes hacen. Pero en este caso, tal como dice la palabra de Dios, lo que yo puedo decirles, Dios sabe lo que hemos hecho. Y Dios nos llama a que confesemos. Como dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. David ya tenía que confesarlo. Porque si nosotros leemos la Biblia en Samuel, lo que hizo David, ¿qué fue? Él salió al pueblo y lo gritó a todo el mundo. Le dijo, yo hice esto. ¿Lo hizo David? No. ¿O fue donde la familia del muerto? No. Él lo que hizo, ¿qué fue? Tuvo que abrir su boca nada más y declararlo. Es verdad, estaba el profeta. Pero ahí tuvo que declarar y decirlo, sí, he pecado contra ti, he pecado contra todo, he hecho esto, el otro. Y yo me imagino un David que se había puesto en ese momento, capaz lloró, se rasgó las vestiduras, se había revolcado, ¿cómo pude hacer esto? Y yo les digo, todo este tiempo no lo sentía. Él lo sufría, mis hermanos. Pero a veces, cuando nosotros no queremos reconocerlo, nos hacemos duros. Y solamente la palabra de Dios puede romper esa cobertura. Tal como lo hizo con el profeta. Y como quizás en este momento, aquel que vea este video y que tenga algo dentro de él que no ha querido soltar, no ha querido confesar, y vive y cree que porque lo cayó todo se arregló. La palabra de Dios les dice, debe declarar su pecado y no debe encubrir su iniquidad. Debe confesársela. Versículo 5. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tenemos que confesar el pecado, soltarlo, decirle a Dios, sí, Señor, yo hice esto, miré que no tenía que ver, hice lujuria en mi mente, esa persona ni sabe que existo, pero yo en mi cabeza, yo hice con esa persona lo que nadie ha hecho. Así, mis hermanos, eso es una confesión, eso es declararle a Dios y decirle, Señor, yo no puedo con esto, pero tú sí, te lo doy a ti, límpiame, cámbiame, ayúdame. El peor problema de un hermano en Cristo, de un cristiano que no suelta un pecado, es no querer reconocerlo. A veces el mundo, no es la palabra de Dios, el mundo hace que enmascaremos lo que creemos que es algo bueno. Creemos, esto no es pecado, lo que yo estoy haciendo es algo justo. Pero si yo sé esta palabra, sé que es pecado. Y simplemente esa lucha dentro de mí que no me permite aceptarlo, sí, estoy pecando, eso evita que yo lo confiese, que lo declare, y por eso sigo enfermándome, me sigue yendo de mal en peor y no tomo
aquella tierra prometida que Dios tiene para mí. Amén. Dios tiene algo grande para ti. Puede ser un territorio, puede ser recursos, puede ser una persona. Pero yo no la tomo. ¿Por qué? Porque no reconozco mi pecado. No le digo, Señor, es verdad, ya estoy cansado, me rindo. Quise por todas las formas convencerte a ti de que eso era lo que me convenía. Pero lo reconozco, Padre, en realidad pequé todo este tiempo. Tomé algo que no tenía que tomar. Tomé algo que no era mi momento de tomar. Pero Padre, ayúdame y dime qué hacer. Dame la convicción para dejar este pecado. Y ustedes creen que Dios no le va a perdonar, Amén. no lo va a limpiar. Amén. Entonces, mis hermanos, este sermón es para que nosotros nos analicemos y así para que nosotros oremos por otro hermano que quizás esté igual que nosotros o hasta peor. Si a mí ya me duelen los huesos, a él incluso ya por dentro hasta una gastritis le está dando. Entonces, hermanos, esto es un llamado de amor que Dios nos hace. Esto es parte de la mano agravando mi vida. Versículo 6. Por esto, y aquí entramos nosotros, hermanos, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Entonces, mis hermanos, aquí lo que nos está diciendo Dios es que si yo, dice todo santo dice, o sea, si yo creo que yo en Cristo Jesús estoy separado para Él, yo debo declarar mi pecado y yo debo orar por esto. Por eso todo santo debe orar en todo tiempo. ¿Para qué? Para que cuando venga esa inundación de muchas aguas, no me toquen y no toquen a otros iguales que yo. Porque como lo he dicho tantas veces, mis hermanos, nosotros amamos a Dios por sobre todo, pero también amamos a nuestro prójimo. Debemos pensar en Él. Versículo 7, y es importantísimo. David le dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Esto lo dice David, mis hermanos. Y debe quedar claro que el versículo 8 no lo dice David, lo dice Dios. Esos son los cánticos con los que nos va a rodear Dios si nosotros le declaramos nuestro pecado. Él va a ser nuestro refugio y Él va a rodearnos, y el cántico que Él nos va a ser este: yo te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, mis hermanos, esa es la respuesta y el resultado de que yo le declare a Jehová mis pecados, de que yo suelte eso y de que yo se lo confiese a Él. Él ahora, una vez que Él va a limpiarme, Él me va a purificar, Él me va a redimir, pero además Él va a estar rodeándome y me va a decir: yo te haré entender, yo te diré por dónde ir. O sea, mis hermanos, ¿qué más queremos? No tenemos solamente un Padre Celestial que nos corrige y nos limpia, sino que además se vuelve nuestra guía. Así que, mis hermanos, si de pronto dicen: es que yo no escucho lo que Dios tiene que decirme, analicémonos, declaremos y confesemos, y van a ver cómo en un abrir y cerrar de ojos Dios nos va a limpiar y volveremos a escuchar la voz de Dios. Amén. Así que, mis hermanos, la palabra que hoy se ha hablado es una palabra de amor y al mismo tiempo de exhortación. Y como fuera, mis hermanos, que Dios ponga en sus bocas esta palabra para que le hablen a aquel que cuando ustedes vean y que Dios les ponga que ellos necesitan liberarse o confesar, no lo juzguemos, sino que le hablemos esta palabra, hermanos. Vamos a orar.
Padre Celestial, mi Señor, te damos gracias, Padre, por tu santa palabra. Haz tú la obra en todos los que escuchen esta palabra, porque tu palabra es eficaz, perfecta, como espada doble filo, que entre, que penetre, que transforme, Padre. Y que así mismo haya un llamado para que todos los que hayamos caído o los que vayamos a caer, cuando lo hagamos, confesemos, declaremos y demos la soberanía de ti, mi Dios, enfrente y sobre nuestro pecado, para que sea limpio, Padre. Gracias, Padre, por todo lo que haces. Gracias por lo que harás. Y gracias, Padre, por enviar a Cristo Jesús en esa cruz a limpiar todos mis pecados, los que ya pasaron, los de ahora y los que vienen, Padre. Sabemos que estamos en el mundo, pero sabemos que tú nos mantendrás limpios, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Bendiciones.